hermanos, les invito a que abran sus Biblias al libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Ya estamos avanzando en la epístola. Primera de Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a ver, mis hermanos, el verso 1 al 7, pero quiero que leamos por el momento solo el verso 1 y luego vamos a saltar al verso 7. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y quiero que las mujeres, todas las mujeres, lean conmigo este versículo. En voz alta, digamos, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora saltemos al verso 7 y quiero que todos los caballeros lean conmigo este versículo. Y dice, vosotros maridos. No los escucho, no los veo muy convencidos. Verso 7, todos los caballeros, démosle con fuerzas. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, esta porción bíblica es muy importante porque tiene que ver con la institución más antigua de toda la historia. Y esa institución se llama el matrimonio. El mundo, mis hermanos, el mundo, los teóricos, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, todos tienen algo que decir al respecto del matrimonio. Es un tema que ha sido estudiado, tratado, donde muchos han tratado de comprender el misterio de ello. Y cada quien tiene algo o una opinión al respecto. Pero ¿qué dice Dios acerca del matrimonio? Eso es lo que importa. ¿Qué es lo que dice Dios? Déjame decirte, mis hermanos, lo que Dios tiene que decir acerca del matrimonio es muy, pero muy diferente a lo que todos estos hombres podrán decir o querrán decir. Entonces tú y yo, estando en el matrimonio, nos enfrentamos a un camino, a dos caminos. ¿Qué vamos a adoptar? ¿Qué vamos a hacer? ¿En quién confiaremos? ¿Confiaremos la palabra de Dios? ¿Confiaremos en Dios al que creó el matrimonio? ¿O seguiremos a los psicólogos mundanos del mundo que nos dicen qué hacer? ¿Confiaremos en lo que Dios dice acerca del matrimonio? ¿O vamos a seguir lo que la cultura nos dice que debería estar ocurriendo en el matrimonio? ¿Vamos a hacer lo que Dios ha establecido para el matrimonio? ¿O vamos a hacer lo que sentimos hacer? Miren cómo comienza el pasaje. En el versículo 1 del capítulo 3, Pedro comienza diciendo, asimismo. Hermanos, Pedro aquí no está comenzando una nueva idea, no está comenzando un nuevo punto en un tema diferente, sino sigue con la misma idea que empezó desde el versículo 11 del capítulo 2. Desde el verso 11, mis hermanos, hemos visto que la palabra que Pedro está enfatizando en todas estas secciones es la palabra someter.
Digan conmigo, someter. Estar sujeto. Y hemos visto qué significa someter. Lo hemos visto en el mensaje anterior y hace 2 semanas atrás. Hermanos, someteos es un verbo, es un imperativo que en el griego se dice hupotasso. Tasso significa una orden o significa también establecer. Hupo significa debajo. Entonces esta palabra someteos en el griego hupotasso significa literalmente estar bajo una orden. Todo lo que Dios ha diseñado, ha creado, tiene una orden. Dios no es fuera de orden. Dios ha establecido normas y principios para toda institución, aún en la iglesia. No podemos hacer lo que tú quieras o lo que yo quiero o se me da la gana. Yo tengo que seguir lo que la palabra dice que tenemos que hacer. Todo tiene una orden y tenemos que vivir bajo esa orden que Dios ha establecido. Hemos visto que hupotasso es una palabra militar que significa estar bajo el rango de alguien más. Significa ocupar un rango más bajo. Significa ponerte debajo de alguien y considerar a tal persona como tu superior. Y vimos, mis hermanos, el uso de esta palabra en 2 ocasiones. Que nosotros como ciudadanos debemos someternos, estar bajo ¿el qué? Los reyes y los gobernantes. La semana pasada vimos que nosotros como servidores debemos someternos a nuestros amos, aun cuando son difíciles soportar. Y ahora vamos a continuar el pasaje que dice, asimismo, de tal manera como les mandé que como buenos ciudadanos se sometieran a los reyes y gobernantes, asimismo que dije que los esclavos o los criados se sometan a sus amos, asimismo, del mismo modo, de la misma manera, dice, vosotras mujeres, las que están casadas, estad sujetas a vuestros ¿qué? Maridos. Y el pasaje mismo nos da la razón del por qué. Hermanos, quiero que regresemos un poquito hace 2000 años atrás. Regresemos al tiempo del apóstol Pedro. ¿Por qué es que dice él esto en el versículo? Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Regresemos 2000 años atrás. Recordemos, mis hermanos, que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 63 después de Cristo. ¿Okay? Jesús ascendió al cielo, regresó al cielo a su gloria, regresó al Padre en el año aproximadamente 36. Entonces esto significa, mis hermanos, que el cristianismo, al momento que Pedro escribió esta carta, el cristianismo tenía aproximadamente 27 años de existencia. Era relativamente nuevo y muchas personas se estaban convirtiendo, especialmente las mujeres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Recuerden que Pedro escribió esta carta a los cristianos en Asia Menor. Asia Menor, hoy en día, si ves el mapa, es Turquía. En esos tiempos Turquía no existía, pero existía lo que se llamaba Asia Menor, que estaba compuesto de las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en donde muchas mujeres, mis hermanos, se estaban convirtiendo al cristianismo. De hecho, cuando Jesucristo caminó en esta tierra, Él mismo ministró y sirvió a muchas mujeres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que Jesucristo no hace acepción de personas. Y Jesucristo, mis hermanos, al ministrar, al platicar, a convivir con mujeres, Él siendo un hombre, Él estaba rompiendo muchas normas sociales que existían en esos tiempos.
al permitir que las mujeres tocaran sus pies, al permitir que las mujeres tocaran sus vestiduras y que conversaran con él, él estaba rompiendo varias normas que existían en esa sociedad. Como notó un comentarista que se llama J.R. Lumby, él dijo, incluso uno de los mejores amigos de Jesucristo eran mujeres, María y Marta. Él tenía una gran amistad con varias mujeres y especialmente con María y Marta, que eran sus amigas especiales. También muchas mujeres fueron las que siguieron su crucifixión. Las mujeres, de hecho, también eran de las primeras presentes a la tumba de Cristo y fueron las primeras que anunciaron la resurrección de Cristo. Muchas mujeres también estaban presentes en el día de Pentecostés, cuando descendió y fue derramado el Espíritu y fueron bautizados con el Espíritu. Habían mujeres ahí también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces vemos, mis hermanos, que en Asia Menor muchas mujeres se estaban convirtiendo. Digan conmigo, pero sus esposos aún no se habían convertido, porque aún seguían sus dioses paganos. Y para que la mujer no pensaría o no pensara que porque era libre en Cristo ahora, también era libre de su esposo inconverso, Pedro dice, déjenme escribirles algo antes de que hagan algo indebido. Para que la mujer no pensara que porque era libre en Cristo, esto significaba que también ahora era libre de su esposo inconverso. Pedro les dice, esperen. Dice, no, dijo. ¿Qué dice el pasaje? Pedro dijo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra, los que aún no se han convertido, los que aún sirven a sus dioses paganos, puedan ser ganados a Cristo sin palabra por la conducta de sus ¿quién? Esposas. Al esposo considerad vuestra conducta, que dice, casta y respetuosa. Entonces aquí hay un plan y un propósito divino que tiene propósitos eternos, celestiales. Gloria a Dios. Las esposas, aunque habían aceptado la fe, todavía tenían deberes conyugales de no separarse de su esposo inconverso, sino de aún con más razón someterse a su esposo con el fin de ganarlo para Cristo Jesús también. Quiero que noten, si tu esposo, mis hermanos, mis hermanas que están casadas, si tu esposo no es cristiano, aún no ha dado su vida a Cristo, la palabra aún te manda a ti como cristiana que te sometas a Él. No escucho ningún amén. No se crean. No, hombre, ya no voy a regresar a gracia de Dios. No solo se metió en mi ciudadanía, se metió en mi trabajo y ahora en mi matrimonio. No soy yo, es la palabra. Si no me creen, vayamos a Efesios. Miren lo que dice Efesios. Aleluya. Efesios capítulo 5, verso 22. Para las hermanas que aún no están convencidas de que esto es bíblico, les repito, el mundo les va a decir todo lo contrario, pero ya no somos del mundo, somos de Cristo y vivimos su palabra. Efesios 5, 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al ¿quién? Al Señor. ¿Sí? Tú te tienes que someter a tu esposo como que si fuera el Señor mismo. Miren lo que dice Colosenses, vayan conmigo al libro de Colosenses, solo dense unas páginas hacia la derecha. Colosenses 3, 18.
Miren lo que dice. ¿Lo tienen? Dice, casadas, estad sujetas. ¿A qué? A vuestros, ¿quién? Maridos, como conviene en el Señor. A través de estos versículos, entendemos que las mujeres, las que están casadas, deben someterse para que también sus cónyuges, los que no creen a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando esa conducta casta y respetuosa. Recordemos, mis hermanos, que tanto como el esposo y la esposa, tú y yo, mis hermanos, como creyentes, pero también ahora como cónyuges, si estás casado, tú y yo tenemos una responsabilidad con este mundo caído y oscuro. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Que tenemos una responsabilidad no solo con Dios, sino ahora con el mundo caído y oscuro, una responsabilidad de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y tú y yo, ahora como cónyuges cristianos, no ceder, mis hermanos, a los ideales, a los propósitos, a los deseos carnales de este mundo. Porque déjame decirte que no solo Dios nos está viendo, sino también el mundo también nos está viendo y observando. Ellos nos consideran como malhechores. ¿Cuántos se recuerdan de ese versículo? Pero tú y yo, mis hermanos, tenemos una responsabilidad de lucir y reflejar la palabra de Dios de tal manera que ellos, al ver nuestras conductas, puedan glorificar al Señor Dios en el día de salvación. Hermanos, en el matrimonio tenemos a alguien a la par que nos está observando todos los días. No solo el mundo nos observa, sino si estás casado, tienes a alguien a tu par 24/7 observando tus acciones. Y como cristianos tenemos una gran obligación. No es si tú quieres, es una obligación y una responsabilidad, un mandato dado por Dios de lucir también en este mundo, de brillar, mis hermanos, con tanta intensidad en esta oscuridad que dejas ver tu luz, la luz de Cristo que brilla en y a través de ti, y que tus acciones como cónyuge testifiquen del Salvador que tú dices vive dentro de ti. Que nuestras acciones, mis hermanos, testifiquen del Salvador que vive dentro de nosotros. Y así, hermanos, y en el contexto así, hermanas, casadas, sin decir ni una sola palabra, el mundo, tu esposo, que a lo mejor no es cristiano, pueda ser ganado por tu buena conducta, por tu manera de vivir entre él, con el fin de que ellos también rindan sus vidas a Cristo y alaben a Dios junto contigo y glorifiquen a Dios, y que haya salvación para todo el hogar. No hay nada más grande que la salvación. Pedro aquí, quiero repetir, al Pedro decir sin palabra, Pedro aquí no está diciendo que la mujer no puede hablar en presencia de su esposo. Él no está diciendo eso. Recuerden que tú y yo hemos sido llamados a anunciar, a proclamar las virtudes de Dios. Pero déjame decirte que las acciones a veces tienen más poder. Las acciones tienen mucho más que decir.
no es solo de proclamarlo, sino también de demostrarlo con una buena conducta. La que tiene un marido que aún no es cristiano, me imagino que tú le has proclamado las virtudes de aquel que te salvó, pero lo estás demostrando, lo estás reflejando a través de tu conducta, o son palabras que no tienen poder. La palabra dice las casadas, las mujeres, las esposas, dice tu conducta, tu manera de vivir frente a los inconversos tiene que ser buena. Ahora te pregunto, mujer casada, mujeres, ¿cuál es tu manera de vivir en tu matrimonio? ¿Cómo vives tú en tu hogar? ¿Eres una que es caracterizada de, dice ahí, una conducta casta? Casta significa pureza. En el griego está hablando sin defecto moral. En otras palabras, ¿eres fiel a tu cónyuge, a tu esposo moralmente? ¿Eres fiel a él? ¿Eres respetuosa con él? Respetuosa en el griego, vimos la semana pasada, es phobos, que significa temor, respeto, reverencia, cortesía. ¿Es esto lo que te caracteriza a ti como esposa, como mujer? Analice. ¿O eres impura, que va a lugares o hace cosas inmorales? ¿O eres irrespetuosa, irreverente, descortés o brusca? Déjame decirte que estas cosas no deberían ser una realidad para una verdadera hija de Dios. Lo que te debería de caracterizar a ti es una belleza de pureza y de respetuosa. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 4. Miren lo que Pedro les dice a las mujeres en el verso 3. Les dice que vuestro ¿qué? Atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el ¿qué? El interno, el del ¿qué? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu ¿qué? Afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Muchas mujeres hoy en día, estoy hablando en general, no estoy hablando de nadie aquí en específico, estoy hablando en general, en el mundo. Muchas mujeres hoy en día se centran únicamente en la belleza externa. La Biblia no condena esto. Qué bueno que estás cuidando el templo del Señor. Qué bueno que te vistes hermosa, bella. Pero muchas mujeres, repito, se centran únicamente en la belleza externa. Se enfocan totalmente en lo externo. Invierten tanto dinero en cosméticos. Es una industria grandísima, no digo que es malo, repito. El problema es que muchas mujeres se enfocan solo en la belleza externa. En ropa, en joyas, zapatos, cirugías, etc. Pero queda lo interior, a lo cual Dios ve. La humanidad, el hombre ve lo exterior, pero Dios ve lo interior. ¿De qué sirve, hermanas casadas, de qué sirve invertir tanto en lo exterior y ser hermosa por fuera, pero por dentro no eres gentil? Por dentro no eres dulce en tu hablar. No eres hermosa en tu tono.
y no tienes un espíritu de paz. Esto es muy importante para Dios. Muy importante para Dios. Vayamos a Proverbios. Proverbios, hermanas, no se me pongan muy tristes que ahorita voy a los caballeros. Recuerden que también hay un verso 7. ¿Okay? Así que Proverbios capítulo 19, verso 13. Miren lo que dice. ¿Lo tienen? Dice así: dolor es para su padre el hijo que necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Noten que Salomón dice que una mujer con muchas contiendas, con muchos problemas, con mucha ira, es como una gotera continua que no para. Vayan conmigo a Proverbios 21, capítulo 19. Proverbios capítulo 21, verso 19. ¿Lo tienen? Dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Noten eso. Salomón dijo: mejor es que el hombre viva en un desierto solo, que con una mujer rencillosa y que anda enojada todo el tiempo. Miren lo que dice Proverbios 25, verso 24. Proverbios 25, verso 24, dice: mejor es estar en un rincón del terrado, o sea, en el techo, en una esquina y todo solito, que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Okay. Repito, ¿qué es lo que te caracteriza a ti, esposa, en el hogar? ¿Hay paz de tu parte? Ahorita voy a llegar a la parte del hombre, pero de tu parte hay paz. Hay un espíritu afable, una conducta casta, pura, bella, no solo de lo exterior, sino adentro. ¿Puede tu esposo ver a Cristo dentro de ti? Tú que dices tener paz con Dios, ¿estás a paz con los que te rodean? Cuando no hay paz, cuando tú dices yo soy cristiana, cuando tú le dices a tu esposo inconverso voy a ir a la iglesia, cuando tú le dices a tu esposo inconverso tengo que ir a orar con los hermanos, pero regresas sin ningún cambio, igual de como saliste, ¿qué creen que va a decir tu esposo inconverso? ¿Cuándo lo vas a ganar así para Cristo? Al contrario, solo te dirá: si para ser así, no voy a ir a la iglesia. Entonces, en vez de tú ser un provecho, en vez de ser una pieza fundamental para Dios, para guiarlo a Cristo, de hecho lo estás alejando de Cristo, porque tú dices, Dios salva, Dios cambia, pero Él no ve el cambio en ti. Al contrario, te ves igual. La única diferencia es que ahora dices que Cristo vive en mí. Pero lo puedes ver. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Pedro ahora nos da un ejemplo real. Regresemos a 1 de Pedro, capítulo 3, de alguien, de una mujer que sí lo hizo. Una mujer que vivió con un hombre que no era perfecto. Sin embargo, se sometió a él. Pedro ahora nos da un ejemplo real. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 5, dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas que santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus ¿qué? Maridos. Y ahorita nos da el ejemplo. ¿Como quién?
Sara obedecía a Abraham. Para Dios, mis hermanos, una mujer santa como Sara, de hecho Sara significa princesa, una princesa. Para Dios, una mujer santa, una princesa para Dios, es aquella que se somete a su marido. Miren lo que dice el verso 6. Como Sara obedeció a Abraham, llamándole ¿qué? ¿Qué le llamaba a Abraham? Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Noten cómo Sara, dice el pasaje, le llamaba, llamándole Señor, ¿a quién? A Abraham. Hermanos, llamándole es un verbo. Llamándole aquí en este pasaje, en el verso 6, es un verbo en el presente progresivo continuo. O sea, no es que ella lo hacía en el pasado, ni que dijo que lo iba a hacer, sino era algo continuo que ella hacía por años en todo su matrimonio con Abraham. Ella siguió con esta actitud siempre de llamar a Abraham Señor. Tenía un carácter de paz y obedecía a su marido. Entonces, esposas, mujeres, ¿qué queda hacer? ¿Seguirás el ejemplo de Sara, la que tenía fe en Dios? ¿O seguirás los consejos de tus amigas que te dicen que hagas todo lo contrario y arruinar tu matrimonio? ¿Qué vas a hacer? ¿Escuchar la palabra? ¿O escuchar a aquellos teóricos, sociólogos, psicólogos que te dicen, déjalo, abandónalo? Déjame decirte que la palabra de Dios te pide a ti como esposa que seas reverente con Él. Que seas puro con Él. Que te sometas a Él. Que lo obedezcas y permanezcas con Él. Sé hermosa no solo por fuera, sino por dentro también. Y afable, con un espíritu tranquilo. Con un espíritu tranquilo. No le tengas temor al hombre, sino tenle temor a Dios, al que te pide que hagas esto. Lo voy a repetir. No le tengas temor al hombre, no le tengas temor a tu esposo. Tenle temor a Dios, el que te pide que hagas esto. Por no hacer esto, muchas veces arruinamos muchas cosas hermosas que deberían estar ocurriendo dentro del matrimonio. Ahora, miren lo que dice el verso 7. Ahora voy a transicionar a los casados, a los hombres, a los varones. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, vosotros maridos, ¿qué dice? Igualmente. Esa palabra igualmente en el griego es la misma palabra que asimismo. Creo que lo tradució de otra palabra, pero del mismo modo, de la misma manera. Dice, maridos, vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente. Dice, vosotros maridos, de igual manera, igualmente vivid con nuestras esposas. ¿Qué dice? Sabiamente. Hay una enciclopedia llamada la Enciclopedia de la Fe Reformada. Y en esta enciclopedia encontré un artículo,
un artículo que menciona cómo después de la Reformación, en específico, cómo después de Juan Calvin, cuando comenzaron a regresar a la palabra, cómo ellos establecieron una teología del matrimonio y dijeron lo siguiente. Ellos dijeron, un matrimonio fiel a la norma bíblica es la relación entre el hombre cuyo rol y papel es superior a la de la mujer. Noten esto, no está diciendo que él es superior, sino que su rol y su papel es superior que de la mujer, y de la mujer es un papel inferior. Repito, no está hablando de su valor, sino de su rol, es de obedecer. Al igual que Jesucristo tiene un rol superior a nosotros y Él nos dice qué hacer, tú y yo tenemos un rol con Jesucristo inferior de obedecerlo a Él. Eso es lo que se refiere. Sin embargo, ellos aclararon a qué se refieren con esto y insistieron en que el marido, al tener un rol, un papel superior, no debe ser un tirano, dominante, o considerar la esposa una esclava servil. Muchos dentro de la cultura hispana tienen este pensar. Eso es antibíblico. Tú tienes un rol superior de gobernar y guiar y modelar a Cristo para que ella te siga a ti, tus pasos. Tu esposa, déjame decirte, casados, no es una sirviente, no es una esclava, es tu esposa. El matrimonio debe ser una verdadera compañía. El matrimonio debería ser una verdadera compañía en la que haya un mutuo, noten esto, un mutuo dar y recibir, ayudar y ser ayudado, cuidar y ser cuidado. Un compartir en donde se extiende un amor mutuamente. Nosotros hemos sido llamados, hombres casados, a tratar a nuestras esposas, no como sirvientas de la casa, no para que hagan lo que yo mando aquí, porque yo soy la cabeza del hogar. Así nunca vas a tener a una esposa que se someta a ti. Nunca. Nosotros hemos sido llamados, caballeros, a tratar a nuestras esposas con amor, con consideración y respeto. He visto a hombres cristianos en visitas pastorales, cómo el hombre se expresa con su esposa de una forma muy brusca. Yo digo, wow, si yo estoy aquí, le está hablando de tal manera, ¿cómo le hablará cuando no estoy aquí? Eso es muy tremendo. Caballeros, nosotros hemos sido llamados a tratar a nuestras esposas con amor, con consideración y con respeto. Si el Nuevo Testamento, noten esto, si el Nuevo Testamento requirió que los esclavos fuesen tratados con respeto de parte del amo, ¿cuánto más debería el esposo tratar a su esposa, que es una con ella? Que es una con ella. A nosotros como esposos, en este versículo se nos advierte de no malinterpretar esta autoridad que Dios nos ha dado. No malinterpretes esta autoridad, la cual Dios nos ha dado. Vayan conmigo a Efesios. Efesios capítulo 5, verso 25. Miren lo que dice. Efesios 5, 25 dice, ¿lo tienen todos? Dice, maridos,
amad a vuestras ¿qué? Mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren lo que dice el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos ¿qué? Cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, por lo cual deberías de proteger y cuidar a tu esposa. Miren lo que dice el verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Vayan conmigo a Colosenses, capítulo 3. Dame un segundo. Colosenses capítulo 3, verso 19. Miren lo que dice. Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. Pedro dijo, regresemos a 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. Dice el pasaje, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, que dice, dando honor a la mujer. Digan conmigo, dando honor a la mujer. Noten esto. Pedro, de la misma forma que le dio a la mujer un mandato de llamar a su esposo continuamente, ese verbo está en el presente progresivo continuo, de llamar a su esposo continuamente Señor y obedecerlo. De la misma manera aquí en este pasaje vemos que Pedro le da al hombre también un verbo en el presente progresivo continuo de honrar a su mujer siempre. No es solo una dirección, sino es ambas direcciones. Tanto el hombre a la mujer dando honor a ella y tanto la mujer sometiéndose a él. Dar honor significa considerarla tan, pero tan valiosa. Significa darle un estatus alto a tu esposa, de apreciarla como tu trofeo más importante y uno de los logros más grandes que tú has tenido en tu vida. ¡Wow! Yo la conquisté a ella. ¿Qué hice que la merecí? Considerarla de gran valor, importantísima para tu vida. Hacer cualquier cosa que la deshonre, que la avergüence frente a los demás. Hablar mal de ella a otros. Hablarle bruscamente, irrespetuosamente, de una forma dominante o insultarla sería deshonrarla. No hagamos tales cosas. Esas cosas no deberían de caracterizar al esposo, al marido que dice Cristo vive en él. Lo que debería salir de nosotros es una servidumbre, una guianza, palabra de Dios, oración por ella para santificarla. Y cuando venga Cristo, presentarla a ella, a Dios. Recuerda, no se nos olviden, esposos, maridos, que nuestras esposas tienen un Padre Celestial. No se nos olvide que ella tiene un Padre Celestial. Y no sea que ella se queje de ti con Él. Porque Dios escucha. Es por eso que Pedro dijo que muchas veces Dios no escucha nuestras oraciones como esposos, porque aún no hemos cambiado nuestras actitudes con sus hijas. No las tratamos como vaso, dijo Pedro, más frágil.
La Biblia es antifeminismo. La Biblia es antimachista. La Biblia contiene lo que tú y yo deberíamos hacer. Y así tener un matrimonio no perfecto, pero uno que agrada, glorifica y testifica del Dios que vive dentro de nosotros. Aleluya. Es por eso, mis hermanos, que tú y yo tenemos que esforzarnos y ser valientes. Vayan conmigo a Génesis capítulo 24. Ya me lo voy a concluir. Vayan conmigo a Génesis, ya que el pasaje usó un ejemplo del Antiguo Testamento para las mujeres. Déjenme darles un ejemplo del Nuevo Testamento de un hombre. Génesis capítulo 24, verso 67. Si tú lees este pasaje, es un pasaje muy hermoso de cómo se encuentran y se enamoran una pareja. Pero miren lo que dice el verso 67. Dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, ¿verdad? Isaac encontró por fin a la que, con que se iba a casar. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, ¿quién? Sara. Y tomó a Rebeca, ¿por qué? Por mujer. ¿Y la qué dice ahí? La amó. La amó. La amó tanto. Hombres, ¿amas tú a tu esposa? Al igual que Cristo ama su iglesia. Cuando tú lees la historia de Abraham, Abraham amó también a su esposa Sara. Y aunque era ya viejita, ¿cómo la cuidaba? Y cómo Abraham lloró en el día de su partida. Porque la amaba muchísimo. Jacob, ¿cómo se esforzó por Raquel? Que por 14 años tratando de conquistarla hasta el momento, hasta que por fin fue suyo, y la amó hasta el final. Y también él lloró grandemente cuando partió Raquel de este mundo. A veces queremos que se vayan ya. Pero esfuérzate, ámala, sé paciente con ella. Esposas, también sé paciente con él. Que haya paz en el hogar. Hermanos, casados, respétala, ámala, cuídala, considérala uno como contigo mismo. Sé fiel a ella. En este mundo habrá siempre alguien que quiera desviarte de la verdad, del matrimonio. No cedas, mantente firme, pues en ello estarás honrando al Dios viviente. Consuélala, protégela y nunca la abandones. Igual que Dios nunca te va a abandonar a ti, tampoco tú jamás la abandones. Un hombre dijo que un matrimonio es como un baile de vals. Es como un baile de vals, en donde el hombre guía y la mujer sigue sus pasos. Y el hombre hace lo mejor que pueda para que ella se luzca en ese baile. Recuerda que la palabra dice que la mujer es la gloria del hombre. La mujer es la gloria del hombre. Recuerda que el mundo se fija de nuestros matrimonios. ¿Qué estás testificando a través de tu matrimonio? ¿Ven un descontrol, un caos? ¿O ven el amor de Cristo
tan palpitable en tu matrimonio. A todos nos hace falta. A todos. No crean que al predicar esto, yo tengo un matrimonio perfecto. Créanme que no. A veces soy difícil de soportar. Y ahí está Erika soportándome a mí, pero yo también a ella. Right? Y nos perdonamos, nos amamos, lloramos, nos besamos. Y seguimos adelante, aprendiendo, creciendo en esa relación de unidad. Y cada día esforzarnos de ser más y más uno. Como Dios, como Jesucristo dijo que el Padre y yo somos uno. Recuerda que el mundo se fija de nuestros matrimonios. Que el mundo vea en cada matrimonio nuestra relación, que será en la gloria entre Jesucristo y su iglesia. Amén. Entonces, mujeres casadas, ya no sean iracundas. Dejen ir todo esto. Dejen ir el pasado. Dejen ir el pasado. Si Dios nunca te trae tu pasado, que tú no eras perfecta también. Si Dios no te trae tu pasado a tu presente, ¿por qué sigues trayendo el pasado de tu esposo a tu presente? Déjalo ir. Si ya perdonaste, perdona. Y deja eso atrás. Que muchas veces eso te impide amarlo ahora en tu presente. Esposos, si tu esposa te ha lastimado en el pasado, fue muy mala contigo, respetuosa, no te cocinó por años. Bueno, ahora que ella está intentando cambiar, olvídate también de ese pasado. Que Dios también te ha perdonado a ti muchas cosas. Y vivamos para la gloria del Señor. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor Dios. Y vamos a orar.